Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Orahaim. Qué gusto me da tenerlos una vez más aquí en esta sala de estudio. Estamos en el curso de Ética Universal, este curso que es promovido por la Fundación Orahaim. Para las personas que con suerte se conectan por la primera vez o si no para refrescarlos, les recuerdo que Fundación Orahaim es una institución sin fines de lucro que tiene como el objetivo principal la promoción de las 7 leyes universales y el mensaje universal de la Torá a las naciones. Tiene un programa de estudios que actualmente se está retomando, está comenzando a volver a iniciarse. Buscamos tener clases activas con rabinos. Ahorita tenemos a un rabino de cabecera, que es el rabino Asher Kako, al cual nos da clases cada 15 días. Y estamos retomando este curso de los 13, de los 13 de Ética Universal para darle una nueva materia a la fundación. Espero que haya gente en la sala que forme parte de otros grupos y que se haya integrado en este momento al estudio. Este curso es justamente con la intención de poder ir hacia afuera. Queremos hablarle no nada más a las personas que ya se encuentran formando parte del curso de la fundación, del grupo, de esta bella comunidad que lleva ya 5 años trabajando y creando este proyecto, sino que también podamos involucrar a otros proyectos, a otras comunidades, a otras iniciativas que forman parte de que tienen un programa, que tienen un proyecto, que están incentivando, que de alguna manera también promueven el monoteísmo. Bueno, la idea es de que podamos compartir una sala de estudio. Para las personas que están conectándose igual por primera vez y no me conocen, mi nombre es Israel López, yo soy el director de la fundación en estos momentos. Mi historial académico, bueno, tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Actualmente me encuentro capacitándome para poder diseñar e impartir cursos en línea con certificación oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Estoy también impartiendo cursos de computación de manera presencial y en línea a escuelas de primaria, a nivel primaria y secundaria, y también a personas que se encuentran interesadas en desarrollar esta competencia computacional que, bueno, es todo una necesidad en nuestra era. Ya no podemos quedarnos atrás. Estamos en un mundo digital y este mundo digital cada vez nos abraza más con más fuerza, que es una asfixia si nosotros no sabemos interactuar con él. De manera toránica o en estudios de judaísmo, mejor dicho, en estudios de judaísmo, he cursado varios cursos de manera independiente con algunos rabinos. El curso de los 13 principios de fe y las leyes de Teshuvah con el Rab Ariel Groisman, quien empezó con la fundación impartiendo este curso. Lo cursamos, recibimos un reconocimiento de participación, una constancia de participación por haber estado en este curso. Se hizo un examen, se evaluó, los que aprobaron tuvieron esta constancia de participación. También curso actualmente un estudio de leyes no ágidas con la Yeshiva Pirkei Shoshani. Tengo un programa ahí que estoy estudiando para poder recibir mi reconocimiento. Y mi rabino de cabecera es el Rabbi Asher Kakwa, con el cual tengo comunicación, es un gran amigo y que también da clase en esta fundación. Son libres de poderle preguntar, de acercarse con él y preguntarle sobre mi persona, sobre el proyecto que estoy haciendo. Él tiene casi los mismos años de conocerme de la fundación, entonces somos personas que, si bien no hablamos todos los días, pero bueno, me conocen a un nivel más privado que incluso muchas de las personas que me pueden llegar a ver en clases de diferentes maneras. En la fundación yo ya he impartido varios cursos, este no es el primero. Y principalmente he dedicado mi enseñanza a impartir el curso de los 13 principios de fe. Es un curso que a mí me encanta compartir, es un curso que me encanta impartir. ¿Por qué? Porque justamente sienta las bases del pensamiento monoteísta para todas aquellas personas que se vienen acercando de otros sistemas religiosos y que creen tener el conocimiento de las bases de lo que creen del judaísmo, pero en realidad nos vamos dando cuenta que en realidad es otra cosa totalmente distinta y que necesitamos reaprender para poder tener una nueva idea clara, para tener una idea clara de lo que realmente es el judaísmo y qué es el mensaje universal que el judaísmo tiene para las personas que no forman parte de su pueblo. La Fundación Orahaib no promueve la conversión.
en ningún sentido ayuda o da un curso para poder convertir a las personas al judaísmo. No tenemos ese servicio. Tenemos la posibilidad de a lo mejor contactarlos o dirigirlos con rabinos que puedan ayudarlos, orientarlos de primera instancia. Cuando digo de primera instancia, no es que ellos los vayan a convertir, sino que ellos les pueden dar pláticas de orientación sobre qué es la conversión, qué es el judaísmo, qué implica ser una persona conversa, qué proceso es el que se debe de vivir. Y si ya después de todo eso ustedes siguen con la convicción de querer hacer una conversión, bueno, entonces ya ese rabino podrá orientarlos con los rabinos que realmente preparan a la gente para conversión. La Fundación Orahaim no prepara a nadie para conversiones, no estamos realizando ningún tipo de servicio de ese tipo. Tampoco somos misioneros, es decir, que no estamos reclutando personas. El objetivo de la fundación no es agarrar y ir, vamos a convertir a la mayor personas al majismo porque tenemos que transformar la vida. No, no, no nos dedicamos a eso. La realidad es que nuestro sistema es un sistema de estudio muy parecido a lo que es una escuela privada. Ustedes se inscriben en un curso, reciben las clases, se dan ciertas evaluaciones, tenemos clases periódicas, hay una interacción, hay una retroalimentación y después de eso podemos dar una constancia de participación de haber formado parte de este curso después de haber hecho una breve evaluación que contenga pues, los conocimientos adquiridos en el curso. ¿De acuerdo? Nosotros no estamos formando parte actualmente de ningún tipo de filiación o organización universal o mundial de no ágidas. Somos una fundación que nos mantenemos de carácter independiente, respetuosos de todos los demás sistemas y proyectos que se han desarrollado, pero bueno, si me preguntan, no, ¿ustedes son de Jabat? No, no somos de Jabat. Oye, ¿ustedes son de Bridolam? No, no somos de Bridolam. Oye, ¿ustedes son de World Noahid? No, tampoco somos de World Noahid. No hay ninguna organización que realmente auspicie, ni represente, ni patrocine a la fundación. Solamente somos este grupo de estudio que nosotros estamos organizando y es una comunidad muy bonita que se ha venido generando ya en 5 años. Ya llevamos 5 años, casi 6 años vamos a tener ya para poder esto. ¿Por qué esta breve introducción? Bueno, porque este video se va a ir a YouTube y este video de subirse a YouTube lo van a ver, espero yo, millones de personas. Y esas millones de personas tienen que tener claro a qué nos dedicamos, qué es lo que están viendo, quién es el que está hablando. Ese cuate se ve chistoso, pero quién es, a qué se dedica y por qué está ahí. Es importante saberlo. Y también ustedes tienen todo el derecho de saber quién es el que está impartiendo el curso. Estamos en el curso de Ética Universal. Es un curso que se va a impartir, no sé cuánto va a durar. Dijimos la clase pasada puede durar 1 año y medio, 1 año, no lo sé. Queremos irnos pausados. Estamos desarrollando las primeras bases, las primeras aproximaciones a un concepto general sobre lo que es una ética. No ética universal, todavía no entramos a lo universal. Estamos todavía aproximándonos a lo que es ética, ¿de acuerdo? Para esas aproximaciones estamos estudiando nosotros el libro de cabecera o el libro principal que vamos a tener de estudio es el libro de Ética Universal, la teoría y práctica. Repito, Ética Universal, teoría y práctica. Este libro es producido y distribuido por Amazon y su autor es el Rabbi Shimon David Cohen, ¿de acuerdo? Ética Universal, la teoría y la práctica de las leyes noágicas, así se llama, ¿de acuerdo? Ética Universal, la teoría y la práctica de las leyes noágicas. Este es el libro vectorial, es el libro en el que vamos a basar el curso, pero que en este proceso, en este momento de estudio en el que nos encontramos, todavía ni abrimos, todavía ni llegamos a él. Estamos aproximándonos a un concepto. ¿Y cuál es el concepto? El concepto de ética. Y para eso, como tenemos que abrir la filosofía y tenemos que abrir más bien la mente para poder entender el concepto, estamos abordando un libro que se llama Ética para Amador, de Fernando Sabater, filósofo español. Ética para Amador, de Fernando Sabater. Estamos adondándonos en el libro para saber qué es ética. Este libro lo elegí porque es el primer libro que a mí en lo personal me llegó sobre el tema de ética cuando yo iba en la preparatoria. Me pareció de lo más sencillo de comprender, es un lenguaje muy coloquial, haciendo un lado el acento español, a quien no le guste, a quien sí le guste, no lo sé, pero haciendo un lado porque es innegable que lo leas y escuches la jerga española del autor. Es muy bueno, es muy buenísimo para poder comprender de una manera simple lo que es el concepto de ética, o por lo menos aproximar a una persona que no sea experta en el tema, o que tenga muchos estudios filosóficos, pero que tiene una profundidad en su mente, que pueda comprender el concepto. ¿De acuerdo? La clase pasada empezamos a hacer las primeras aproximaciones a una definición de
a una idea general de lo que es la ética y todos hicimos un ejercicio juntos sobre qué es la ética. Les voy a pedir de favor que para mí sí es muy importante, porque sí me gusta ver las reacciones de las personas, que en la medida de lo posible enciendan sus cámaras, porque si no me siento como el de la ballena, pero yo soy el único que tiene la cámara encendida ahora. No sé si están o no están, así que en la medida de lo posible enciendan sus cámaras, hay que interactuar, la clase, ya de por sí vivimos en un mundo muy virtual, así que sí es importante que podamos tener interacción, aunque sea a la distancia. Excelente, muchísimas gracias, José Miguel Vidal, bienvenido. Bienvenida, estimada Rosa Chávez. Ah, ya los veo ahora sí. Excelente. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, entonces, la aproximación a una idea general de la ética. ¿Qué es la ética? El autor luego nos dice, para mí la ética es esto. ¿Y qué definió el autor con ética? El arte del buen vivir. Es adquirir un saber vivir. El saber vivir. El arte del saber vivir. Y esto, pues, parecería, pues, bastante sencillo, ¿no? La buena vida, ¿no? Digamos que pues, hay que tener una buena vida, pero ¿qué entendemos por buena vida? ¿No? No es tan difícil porque, digo, no es tan sencillo porque para todos los aquí presentes tener una buena vida representa muchas cosas. Y para todos, no todas las cosas que representa para uno son las mismas que representa para el otro. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo el poder realizar un concepto general o comprender qué es la ética con esta definición del buen vivir, porque hay que definir realmente qué es el buen vivir, qué es el saber vivir, qué es el saber vivir. No el buen vivir, sino el saber vivir. ¿Qué es el saber vivir? Y hablábamos que lo que primero empezamos a distinguir entre el ser humano y las demás especies es su capacidad de poder elegir. ¿Por qué? Porque podemos distinguir poco a poco, de manera empírica, conforme vamos creciendo en el mundo, sobre qué es lo malo según lo que vamos experimentando con la experiencia, ¿de acuerdo? De manera empírica, es decir, con la experiencia, con la vivencia, nosotros vamos comprendiendo qué es bueno y qué es malo, en tanto que nos beneficia o nos perjudica, ¿no? Y la clase pasada hablábamos justamente que, pues cuando vamos siendo chiquitos, ¿cómo comprendemos qué me hace bien? Pues probándolo, tocándolo, experimentándolo, sintiéndolo. Sin embargo, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevos conocimientos que son heredados. ¿Qué es eso de que son heredados? Que nos los enseñan, que nos dicen, esto no se debe de hacer, no se debe, no es que no pueda, sino que no se debe de hacer. Entonces ya empiezas esto sí se debe, esto no se debe, y empiezas a tener una complejidad. Esto es bueno y es malo, se vuelve todavía más complejo. Pero entonces, ¿qué nos distingue de los animales? Decíamos nosotros la clase pasada, no es necesariamente el vocabulario o el lenguaje, porque existen otras especies que tienen la capacidad de comunicarse al igual que nosotros, con códigos, con mensajes, que no tienen el mismo código y mensaje que nosotros, pero que sí tienen un código y que entre ellos, entre su misma especie, se pueden comunicar. Por lo tanto, no es tan sencillo como agarrar y decir, tienen la capacidad de hablar, no. También no podemos decir tienen la capacidad de razonar, porque también hemos comprobado que hay algunas especies que tienen esa capacidad de tener un raciocinio, que pueden también discernir y resolver problemas. Entonces, en tanto la resolución de problemas, el razonamiento no es una característica propia del ser humano únicamente, sino que también existen otros animales que sí la tienen. Decíamos la clase pasada, entonces, ¿qué es lo que nos distingue de las demás especies? Es nuestra capacidad de poder elegir libremente. Poder elegir libremente. Pero decíamos, en realidad, ¿de qué somos libres? ¿Qué podemos elegir? En realidad somos libres de elegir. Cuando todo el sistema político neoliberal me oprime y me obliga a desear y a producir y consumir y no me deja realmente explorar mi verdadero ser y yo me encuentro totalmente oprimido porque los aparatos ideológicos del Estado me controlan. Bueno, pues decíamos que esa era una persona que estaba feliz de qué? De poder enajenar su elección a alguien más, porque en realidad él decide que pueden elegir por él, ¿no? Pero tiene esa posibilidad de que elijan, ¿no? Que realmente a lo que somos libres, pues somos libres de poder decidir qué actitud tomar frente a las circunstancias que se nos ponen enfrente, ¿no? No somos libres de elegir todas las cosas, decíamos la clase pasada. No somos libres de elegir lo que nos pasa en la vida, pero ¿en qué sí somos libres? Bueno, somos libres de elegir qué actitud tomamos respecto a lo que nos acontece en la vida. Tenemos la posibilidad de poder elegir
qué actitud tomar, qué decisión tomar, qué es lo que debo hacer respecto a lo fenomenológico, respecto a la contingencia, respecto a la coyuntura, respecto a lo acontecer diario, respecto a lo que todo me acontece y me sucede en mi vida, que así como te pasa a ti, le pasan a 8 millones de personas en la Ciudad de México y a 8,000 millones alrededor del mundo, ¿no? Entonces, somos una especie que ha poblado el planeta de tal forma que no hay un solo espacio que no acontezca algo en la vida de alguien. Y sí, podremos sentirnos el centro del universo, pero en ese sentido el universo tiene varios centros porque todos nos sentimos iguales. Todos sentimos que el mundo gira en contra de nosotros o gira a favor de nosotros o que todo lo que acontece en nuestra vida solamente me pasa a mí. En la realidad, pues a todos nos pasan cosas distintas en todo momento y a cada hora y todos tenemos una oportunidad de poder decidir qué hacer con ello. Fernando Sabater nos dice entonces que lo que nos distingue entonces entre las demás especies es el poder elegir libremente. El poder elegir libremente, entendiendo también que el ser libre también implica, y el elegir libremente también implica que yo al elegir descarto otras opciones de poder elegir, porque una cosa es ser libre y otra cosa es ser omnipotente. Poníamos el ejemplo de, no, yo puedo agarrar y elegir subir el monte Everest, pero de eso a que realmente lo pueda hacer, pues es otra realidad, ¿no? Porque mis capacidades físicas, pues no me lo permiten por el momento. A lo mejor no tengo la condición para poder hacerlo y me voy a quedar chato y no voy a poder ni llegar a la base, ¿no? Del Monte Everest, ¿no? Puedo elegir algo y en cuanto yo elijo algo también estoy limitándome en elegir otra cosa. Voy a elegir el sabor de mi helado. ¿Quiero chocolate o quiero vainilla? Híjole, qué difícil decisión. Y el de la maquinita me dice, pues nada más hay chocolate. ¡Puta! Pues ya elegiste por mí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a elegir? Pues agarrar, elegir si lo compro o no lo compro, ¿no? Pues ya dámelo. Total, sí quería el de chocolate, ¿no? Y te autoconvences. Y dices, no, pues ya quedó. Eres libre de elegir en tanto las opciones que tienes disponibles, ¿cierto? Pero no eres libre de tener todas las elecciones. ¿Por qué? Porque no eres el todopoderoso. Hay cosas que dependen de mi voluntad, pero en el mundo pujan otras fuerzas, otras voluntades que hacen que esas cosas ya también estén fuera de mi voluntad. Puedo yo, vuelvo a repetir, decidir hacer algo respecto a lo que me está aconteciendo, qué actitud tomar, qué decisión tomar respecto a una situación o circunstancia, pero no puedo elegir el haber preferido no tener esa circunstancia porque la circunstancia ya se aconteció, la circunstancia ya existe y es aquí cuando regresamos con nuestro buen amigo mercante griego que tiene una difícil decisión que tomar. ¿Mata a la tripulación o salva la mercancía? ¿Qué carajos va a hacer el compadre este? ¿Va a matar a la tripulación o va a matar a la mercancía? Y ahí es cuando decíamos, ¿qué es lo ético? ¿Qué es lo correcto, lo incorrecto? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuál es el deber ser? Y aquí está entre el deber ser y lo correcto y lo incorrecto. Qué difícil decisión. Ya no es tan sencillo agarrar y decir esto o esto, este sí o este no, chocolate o vainilla. Ya no es tan fácil la elección. Aquí es donde la ética empieza a involucrarse. Fíjense cómo todo este rollo que me acabo de aventar es porque venimos a aterrizar de nueva cuenta la ética en respecto a lo que es la libertad. Y el autor nos dice desde el principio, la ética es el adquirir el saber del vivir, ¿de acuerdo? La ética es el arte del saber vivir, del saber vivir. ¿Qué es el saber vivir? Porque en decisiones como estas, ¿qué debe de decidir la persona? Vamos a poner otro ejemplo de una situación en la cual es imposible poder tomar una decisión sin que se vea moralmente o éticamente incorrecta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿La ética y la moral es lo mismo? Ahí vamos también a decidir. Un doctor tiene a 5 pacientes muy enfermos. 4 de ellos se salvan reemplazando un órgano vital en cada uno de ellos. Y el que está, y el quinto que está más enfermo, tiene todos los órganos compatibles con los otros 4. ¿Qué es lo más apropiado? ¿Dejar morir a los 5 o matar a uno y salvar a los 4? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Lo mato a ese uno y salvo cuatro vidas? ¿O que se mueran los cinco por querer intentar salvar una vida? ¿Qué hacemos? Otro ejercicio moral. En una vía hay un tren que viene a 180 kilómetros por hora y hay cinco personas atadas en la vía. Pero antes de que llegue al punto de las cinco personas atadas en la vía, hay una desviación con una palanca que la lleva a otras vías, a una vía alterna en donde solamente hay una. ¿Qué hago? ¿Mato a las cinco o solo mato a una? Tengo que tomar una decisión. Para nada es sencilla la decisión. Yo decidí ponerme en esa situación. No, ya está ahí. Yo era el maquinista o yo soy el que cambia la vía. ¿Qué hago? No me da tiempo de desamarrar a los cinco o a los seis. Tengo que tomar una decisión así, de rápida. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y para poder tomar una decisión correcta, primero, si pudiéramos en estos ejemplos agarrar y ponerle pausa a la vida, así detener el momento, congelarlo, la pregunta que todos deberíamos de hacernos es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva a hacer las cosas que hago? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿En algún momento ustedes se han reflexionado? Dices, ya me voy a parar rápido el trabajo, rápido el metro, sube, bajo, empujo, llego, me siento, trabajo, termino 8 horas, me regreso a la casa, me duermo y al día siguiente lo mismo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Alguna vez lo han reflexionado? A lo mejor, perdón, a lo mejor por la misma dinámica diaria nos es difícil el podernos sentar a reflexionar el por qué hacemos lo que hacemos. Y claro que no te vas a sentar a reflexionar así de por qué me duermo de ladito y no me duermo boca arriba, ¿no? O por qué me puse esta pijama y no me puse la otra. Pues porque sí, pues porque me duermo de ladito, porque sí, nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, cuando hablamos de por qué hago lo que hago, no me refiero a las cosas que son automáticas y que principalmente no tienen una gran relevancia, un impacto en nuestra vida. O sea, ¿por qué me fui en este vagón y no me fui en el otro? Ok, pues da lo mismo. O sea, ¿por qué me senté en esta silla y no me senté al lado? Ok, no hablamos de reflexionar sobre eso. Estamos hablando de reflexionar sobre cosas que trascienden en nuestra vida, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que hacer cuando te encuentras una decisión difícil, si tuvieras la posibilidad de tener el tiempo y reflexionar, deberíamos de buscar cuál es la razón de nuestra conducta. ¿Cuál es la razón por la que hacemos las cosas? Y podemos razonar de manera inmediata que las cosas las hacemos por tres razones. O porque me las ordenan, o porque se me ha convertido en un hábito o una costumbre, o porque simplemente se me da la regalada gana hacerlo así. Porque quise hacerlo así de esa manera. Vamos a regresar a cuando éramos niños y cuando te decían, haz la tarea, porque si no vas a ver lo que es una orden, ¿no? ¿Querías hacer la tarea? No, pero ahí estabas haciendo la tarea, ¿no? Tenías que hacer la tarea. ¿Por qué? Porque si no iba a haber un castigo, porque si no iba a haber una consecuencia, ¿cierto? Porque si no iba a haber una reprimenda, o porque si no también iba a haber una recompensa, porque si sí lo hacías, iba a haber una recompensa. Si haces la tarea, primero haces la tarea, de regreso y te doy un chocolate y te pones a hacer la tarea. O te dejo ver más tiempo la tele. O sales a jugar con tus amigos, ¿no? O en este caso te conectas más tiempo no sé, a algún juego en línea, ¿no? Se me ocurre. Te quedas más tiempo en Instagram, no sé. Las cosas a veces las hacemos porque nos las ordenan.
porque alguien más nos las ordena. Las hacemos por costumbre, no solamente porque se volvió un hábito de repetición, sino porque en nuestro entorno social las cosas así se hacen, ¿no? Pues porque así las hacen todo el mundo, ¿no? ¿Por qué hago esto? Pues porque así todo el mundo lo hace, es una costumbre en mi familia, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si sea cierto o no sea cierto, a lo mejor aquí alguien me va a poder orientar. Dicen que cuando compras una olla de barro, hay que curarla, y que curar una olla es curarla con ajo, un poquito de aceite y ajo, ¿no? No sé exactamente a qué se refieran con curarla, no sé a qué se refieren, si es como un tipo de esterilización o para que agarre en los guisos a partir de ese momento algún sabor más rico o es un impermeabilizante que impide que el aceite se vaya al barro, no lo sé. Sí, Es para sellar la porosidad de la superficie de la cerámica o del metal. ahí está, ahí está una, ¿no? Por ejemplo, gracias, estimada Magali. Ahí hay una razón, ¿no? Una explicación del por qué. Pero pues aquí me dicen a veces, no, pues es que mi abuelita lo hacía, mi mamá lo hacía y yo lo hago, ¿no? Se volvió una costumbre, ¿no? Vamos a arrullar al niño el 24. ¿Por qué? No sé, pues así lo hacía mi mamá, así lo hacía su mamá, así lo hacía la mamá de su mamá y así lo venimos haciendo nosotros, ¿no? Oye, que vamos a juntarnos todos en casa de la abuelita el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Pues porque así lo hacía su mamá, ella le celebraba a su mamá y de ahí se le celebró a ella y ahora se quedó institucionalmente que así debe de ser. No sé si ustedes a lo mejor conocen la novela de Como agua para chocolate, una historia mexicana de una familia tradicional mexicana en las épocas del porfiriato, posporfiriato, de la revolución, en la que era costumbre que la hija menor de una casa no se podía casar y se tenía que quedar viviendo con la mamá a cuidarla, si la mamá era viuda. Y en el caso de esta novela de Como agua para chocolate, la trama justamente gira en torno de dos cosas tradicionales, la cocina y esa costumbre. Y tú no podías ir en contra de eso porque era como ir en contra de todo lo que considerabas apropiado y bueno. Entonces, las cosas primeramente las puedo hacer porque me las mandan. ¿Por qué? Porque espero recibir alguna recompensa o sanción por respecto a la misma. Un incentivo que es, pues lo hago porque si no, pasa esto y ya valió, ¿no? O porque se ha vuelto una costumbre y porque pues, así lo hacen todos en mi familia, así lo hacemos todos en esta ciudad, así lo hacemos todos aquí, así lo hacemos todos en mi casa, así lo hacemos todos, es una costumbre y yo la sigo repitiendo. O por simple gusto, capricho de agarrar y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacerlo porque me da la gana y porque quiero y porque hoy se me antojó y porque realmente eso es lo que yo deseo hacerlo, ¿no? Y este último, si resulta ser muy frecuente, pues puede llegar a tener consecuencias en algunos casos, pues indeseables, ¿no? Porque tú puedes agarrar y decir, nunca me pongo borracho. Hoy sí le quiero dar vuelo a la hilacha y me voy a poner una jarra y al día siguiente, no pecas, no lo vuelvo a hacer. Esto está muy fuerte, esto está muy intenso, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y tú, dentro de todo, vas a decir, pero bueno, me di el gusto, ¿no? O cuando estás a punto de hacer una compra inapropiada, una compra en la que dices, me voy a echar una deuda de unos 2, 3 años, 5 años, y tú dices, ah, total, Dios proveerá. Lo primero que dices cuando estás a punto de tomar una mala decisión económica, pasa la tarjeta, ya Dios proveerá, ya Dios dirá, ¿no? Pero pues total es mi gustito, me lo di porque yo quería, ¿no? Son de esas cosas en las que creemos que somos nosotros los que realmente queremos hacer las cosas y las hacemos porque así lo queremos y así lo deseamos. Libertad es poder decidir libremente sí o no. ¿Y qué es lo que realmente quiero o no? Aparentemente.
Porque cuando nos damos cuenta de que cuando actuamos, no actuamos por ese sí o no, no actuamos porque realmente lo quiera, sino actuamos o por órdenes, o actuamos por costumbre, o actuamos por capricho. Y allí es cuando nos empezamos a dar cuenta que entonces hay otros tipos de juicios y otras variantes que vamos a tomar en cuenta respecto a nuestras decisiones, ¿no? En un tiempo, la comunidad negra en Estados Unidos fue muy marginada. Y bueno, no era raro que no hubiera escuelas para negros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es, no hay escuelas para negros. Y en un tiempo no se vio mal, así era, ¿no? Era una costumbre, ¿no? Era una costumbre en las familias mexicanas por ahí de los años 50 y los 60 que la palabra del papá era la última y no cambiaba de opinión, ¿no? Y la señora tenía que guardar silencio y decir, sí, mi amor, ¿no? ¿Por qué? Porque así era. Y el que fuera en contra de la voluntad del padre o de la decisión del padre o de la autoridad del padre, estaba atentando contra la sagrada institución de la familia. Estaba siendo un rebelde, ¿no? Y en ese tiempo estaba bien, estaba, así debía de ser, ¿no? Por costumbre así era, ¿no? Han cambiado las cosas, las civilizaciones cambian, los tiempos cambian y las costumbres cambian y van evolucionando. Y lo que antes no se hacía, ahora se hace. Y ahora ya nadie lo llama malo, sino todo el mundo lo ve bien. Voy a silenciar ahí, gracias, estimada Rosa. Ya todo el mundo lo ve bien, ¿no? Entonces, qué difícil es poder establecer algo que es ético. ¿Qué es la ética? La libertad es poder decidir libremente sí o no sobre algo. Y eso es justamente de lo que se ocupa la ética, propiamente la ética. La libertad es decidir, pero también es darse cuenta de que estás decidiendo. Y ahí, ojo, ahí es cuando las cosas se ponen todavía más interesantes. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de decidir por decidir, sino caer en cuenta que en tu decisión, en tu elección, estás descartando otras posibles elecciones. Y por lo tanto, tú te tienes que asegurar de que la que estás tomando es la mejor decisión. La ética entonces se ocupa del asunto de la libertad, de la propiamente la toma de decisiones, en tanto que busca que se tome la mejor decisión. Pero cuando yo hago las cosas sin pensar, me encuentro por un nivel muy por debajo, ni siquiera me aproximo al practicar y hacer las cosas con ética. ¿Por qué? Porque si hago las cosas por orden, porque alguien me ordena, yo debería de reflexionar entonces, ¿lo hago porque ese que me ordena es una autoridad para mí? Y si yo decido seguirlo, entonces, ¿no me estoy volviendo un esclavo de su decisión? Pongamos un ejemplo. Decimos que la ética se tiene que ocupar de tomar la libertad de decidir y en tanto que se piense que se debe tomar la mejor decisión. Pero ¿qué es la mejor decisión? Si lo hago por órdenes, pongamos un ejemplo. Ese general, ese cabo, ese soldado, ese militar que participó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y que asesinó a judíos, en su juicio argumenta y dice, lo hice porque me lo ordenaron.
¿Pero qué acaso no había algo en ti que decía que eso no estaba bien hecho? Si nos limitáramos a hacer las cosas solamente porque nos las ordenan, ¿cuándo podríamos discernir entre si esto es bueno o es malo? ¿Sí? Si yo me limito a agarrar y decir, no, pues es que hago esto porque mi jefe me lo ordenó. Ah, sí, si te pide robar, tú robas. El típico ejemplo de, es que lo hice porque mis amigos lo hicieron. Y la mamá sale con que si sus amigos te avientan de un barranco, tú también te avientas, ¿no? No, pero es que todos lo hicieron juntos. Y ahí vas como borrego, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos las cosas? Reflexionemos un poco. Estamos buscando la razón de por qué hacemos las cosas. Yo digo que por órdenes. Ah, bueno, entonces si te dicen mata judíos, en tanto que es una orden, tú debes de cumplirla. Ahora, fíjate, ahí viene lo más complicado. ¿Cómo distinguimos entre lo que si fue una buena decisión o una mala decisión? En tanto que es un soldado en que recibe la orden, el ejecutarla fue bueno, porque fue una orden, ¿no? Él la recibió. Pero como ser humano, ¿qué onda? ¿Eso está bien? Hago las cosas porque me lo mandan, pero ¿por qué obedezco al que me manda? ¿Por castigo o recompensa? Porque sé que si no lo hago me va a castigar y sé que si lo hago me va a recompensar. Y aquí nos debemos de poner a reflexionar algo, ¿eh? Que puede ser que nos toque fibras sensibles. Tú quieres buscar el concepto de una ética universal porque Dios lo dice, porque si lo cumples te va a recompensar y si no lo cumples te va a castigar. Entonces, ¿en qué te diferencias con el soldado? O sea, ¿lo haces por el miedo al castigo? No estamos ni cerca entonces de comprender lo que es la ética. Si yo tomo o hago una decisión por cuestión de orden, porque es de recompensa y sanción, porque estoy pendiente de la recompensa o no quiero recibir el castigo, me estoy esclavizando entonces a ese que me ordena. Y este punto, mis queridos compañeros, es el origen de la estafa y tortura de todas las religiones que existen. Porque se amenaza, si no haces esto que Dios te dice, ¡pum!, te va a ir muy mal. No vas a diezmar, te va a ir mal, ¿eh? Me tienes que dar tu diezmo. Por eso no prosperas, porque no me diste tu diezmo. Y el otro incauto, sí, tiene razón, no, sí es cierto, tengo miedo que me vaya mal. El diablo está persiguiendo tu casa. El diablo está atrás de ti. Por eso estás en miseria. No, voy a estar en oración. Sí, yo me voy a pegar a Dios. ¡Pum! ¿Por qué estás diciendo las cosas, amigo? Porque por miedo a la sanción, porque quieres la recompensa únicamente. ¿En qué te distingues entonces del soldado nazi al que le dieron la orden de asesinar judíos? Él puede agarrar y decir, no, pues es que yo lo hice porque a mí me lo ordenaron, si yo no lo hacía, a mí me mataban, ¿no? O me castigaban, o me daban un azotón, o me ponían a hacer 20 lagartijas, 30 sentadillas, no sé, 50 abdominales, no lo sé, ¿sí? Pero entonces, cuando hacemos las cosas por orden, y solo hacemos porque queremos recibir la compensa y la sanción, estamos en un nivel muy alejado de lo que es el uso de la ética. Y aquí es cuando debemos de ponernos a reflexionar, ¿sí me explico? Porque aquí en este concepto de ética universal que está emanando del judaísmo, ojo, y aquí voy a ser muy puntual, no estoy diciendo, una, que el judaísmo esté mal. Dos, no estoy diciendo que el concepto de ética universal que viene en el libro de ética universal esté mal, porque ni siquiera lo hemos abierto y no sabemos qué dice, ¿sale? Lo que estoy diciendo yo es esto.
La persona que considera que seguir una regla solo por seguirla para recibir una recompensa o evitar una sanción, ya es una persona ética, no es cierto. Eso es lo que estoy diciendo. Porque entonces no estamos ejercitando realmente lo que es nuestra ética. Porque no estamos siendo libres de decidir realmente. Porque estamos coartando nuestra propia libertad de decisión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí nos estamos explicando? ¿Sí? No me van a linchar, ¿eh? Porque, híjole, ya. Yo por eso les dije aquí, el curso es fuerte, de entrada va a ser fuerte, nos va a llevar a cuestionarnos varias cosas y tenemos que aterrizarlo. Y tenemos que echar a andar la cabecita para entrarle con todo, ¿de acuerdo? Ahora, si yo digo, no, 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 por costumbre, porque así se hacen las cosas, porque así lo hace mi familia, porque así lo hacen los de la Garza y Garza y Garza, ¿no? Porque así lo hacía mamá Toña y así mamá Toña le enseñó a mamá Tilda y porque mamá Tilda así le enseñó a mamá Coco y mamá Coco así le puso la zapatería a todos, ¿no? Entonces, y ya no puede, y pobrecito del niño este, ¿cómo se llamaba? Miguel, ya no podía ser músico, tenía que ser zapatero, ¿no? Porque la música ya no cabía ahí por costumbre, ¿no? Y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque así es, porque así es en mi familia, porque así se hace. Porque es un hábito. Ojo, ahí es cuando hablamos de las costumbres, ¿eh? No de, ¿por qué te levantas de la mano? Pues porque ya se me hizo costumbre. ¿Por qué te pones primero el zapato izquierdo que el derecho? Pues porque ya se me hizo costumbre. O sea, no estoy hablando de ese tipo de costumbres, ¿sí me explicó? ¿Por qué te pones el café con leche y no con crema? Pues porque me gusta más con leche, porque así ya se me hizo costumbre. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las cosas que heredamos. Recuerden que cuando empezamos a hablar de la clase pasada dijimos, empezamos de manera empírica y ya después hay otras cosas que heredamos, que nos las enseñan, ¿sale? Nos van diciendo, esto no se debe hacer, esto, se debe hacer, esto no se debe hacer, desde el juicio y la moral de cada persona. Ahora, cuando nosotros heredamos esas costumbres, las damos por buenas, decimos, ¿por qué? Porque así se ha hecho y no se cuestionan. Entonces, ¿te estás ejercitando en la ética? ¿Eso es realmente tomar tus propias decisiones? ¿O me estoy haciendo preso de las costumbres del sistema del que estaba, ¿no? Sin cuestionármelo. Cualquiera que este sea, vuelvo a repetir, cualquiera que este sea, cualquiera que este sea. Porque eso es lo que hace que luego se trastornen las cosas, se descompongan y ya ni siquiera saben por qué las cosas son así, ¿no? O sea, los Capuleto y los Montesco se odiaban a muerte porque veto a saber, pero se odiaban. Ya ni se acuerdan por qué se odiaban, pero se odiaban y pobre Romeo y Julieta lo pagaron, ¿no? Pobrecitos. Ya ni se sabe por qué empezó la disputa, pero ya se odiaban. Y que aquel que no estuviera odiando a un Montesco no podía ser un Capuleto. Y aquel que no odiara a un Capuleto no podía ser un Montesco, ¿no? Así, listo, el odio es heredad, ¿no? Vamos a algo más real. Hay que odiar a los palestinos solo porque son palestinos y porque yo estoy al lado del pueblo de Israel. ¿Eso es ético? Hay libaneses, hay árabes en México que han hecho, por ejemplo, el de las 3B. Aquí en México hay un formato de tienda que se llama 3B, ¿no? Y aquí en Morelos ha desarrollado muchas tiendas 3B. Es un formato de tienda muy económico que le brinda productos de, debo decirlo, de calidad regular o baja a un sector de la población, ¿no? El dueño es libanés. Él vio un modelo de negocio, lo replicó. Él no crean que se ocupa de agarrar y decir, yo le voy a poner más pasillos, las tiendas tienen las mismas dimensiones, tienen un formato que hace que sean productivas y está empleando al menor número de personas, pero está abriendo el mayor número de tiendas, porque es un modelo de negocio rentable. Lo está invirtiendo en México y es un modelo de negocio rentable. No le voy a comprar a las 3B porque es libanés. Oye, pero te queda más cerca, no me importa.
al Oxxo, aunque me cueste 3 veces más caro, ¿no? ¿Por? ¿En dónde está el razonamiento de las cosas? ¿Estás siendo libre de decidir o estás siendo preso de tus costumbres y tus prejuicios? ¿Sí? Por capricho propio, agarrar y decir, pues hago aquello que porque se me da la gana, porque realmente fue lo que quería hacer. Y regularmente ese tipo de cosas son las que nos salen de primer impulso y son las que no reflexionamos mucho. Ya cuando vienes a ver dices, híjole, igual y mejor no lo hubiera hecho. Bueno, pues ya ni modo, pues ya se hizo, ya que, ¿no? Cuando agarras y se te va la boca así de, y no debí de haberle dicho eso a la comadre, ya se me fue y no sabía, oh, ya la regué, ¿no? Pero se lo merecía, pues, se merecía saber la verdad, ¿no? Entonces, esas decisiones que tomamos por capricho, que creemos que son propiamente nuestras, esas también están tomadas de manera ética. ¿O es moralmente correcto? ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? Son dos cosas iguales porque se utilizan de la misma manera. O sea, es moral, es ético. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, sí hay una distinción. La ética y la moral son dos cosas totalmente distintas. La moral viene del latín en la palabra mores, que quiere decir costumbre y órdenes. Tiene que ver mucho con las costumbres y las órdenes puestas por la mayoría de la sociedad en la que me encuentro, por algo que se volvió como regular, como regulado, como aceptado en la sociedad en la que me encuentro, ¿no? La moral es el conjunto de comportamientos y normas que se aceptan como válidas en una sociedad. Que tú y yo agarramos y decimos, está bien. O sea, para nada es moral que yo agarre y me empiece a desnudar enfrente de todos ustedes, ¿no? Todos van a decir, oye, espérate, este no es el OnlyFans, si estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y todo el mundo está buscando otra cosa, pero si nos vamos a una plataforma de esas, entonces todo el mundo va a decir, ay, ¿por qué no? Seguimos vestidos, ¿no? La sociedad establece normas morales, establece normas y reglas que son socialmente aceptables. Y la ética es la reflexión de por qué, de ese conjunto de normas que son válidas o no válidas. Es la reflexión de por qué ese conjunto de normas son válidas o no son válidas. Aunque en el ejercicio, en la práctica, agarramos diciendo, no, eso es que eso no es moral, eso no es ético, eso no es moral, eso no es ético. Bueno, entonces, ¿cuál? Bueno, vamos a tener ahí una distinción, ¿no? Por lo tanto, la ética de un hombre libre, fíjense, la ética de un hombre libre nada tiene que ver con premios o castigos, sea por la autoridad que sea, ¿sale? La ética de un hombre no tiene nada que ver, la ética de un hombre libre nada tiene que ver con la recompensa o el castigo impartida por la autoridad que sea, política, social o religiosa. La ética de un hombre libre tiene que ver propiamente con la reflexión de su propia de libertad al decidir. ¿Sobre qué? Sobre lo bueno y lo malo. Repito, la ética de un hombre libre tiene que ver con su propia libertad al decidir sobre lo que es bueno y lo que le es malo, entendiendo por bueno lo que le conviene y malo lo que no es conveniente para su bienestar.
Pero aquí está el tema. Y aquí es donde volvemos otra vez a meternos en otro. Parece que ya va saliendo la luz, pero ya nos vamos a meter en otro rollo. ¿Cómo determino qué es lo bueno y qué es lo malo? Híjole. ¿Cómo hago para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Determinar si algo es bueno y malo es una de las cosas más complicadas y más sencillas del mundo. ¿Cómo pueden ser las dos al mismo tiempo? Voy a explicar. Tú puedes determinar si algo es bueno o es malo en función de para lo que es, para qué se utiliza, para qué sirve, ¿no? O sea, tú puedes agarrar y decir, si una licuadora es buena, si licúa, ¿sí? Si licúa, es buena. Si licúa hielo, es buenísima, ¿no? Si licúa batidos súper ricos y me los hace ya instantáneo, no, es súper guau, ¿no? Si la salsa sabe como yo quiero, no, pues ya, la hace sola, ¿no? Súper bueno. Pero si la no bate, no licúa con fuerza, las aspas se atoran, el vaso se escurre, el empaque se rompe, no es buena. En qué no es buena, en qué no es buena y no es mala, o qué hace la distinción entre lo bueno y lo malo, en tanto si sirve para lo que está hecha o no sirve para lo que está hecho, ¿no? Determinar si algo es bueno o malo, está en función de para qué se utiliza o para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo que tiene eso? Determinar si un futbolista es bueno o es malo, pues va a estar en función de qué tantos goles mete, ¿no? Qué tantos partidos gana, qué tantas asistencias da, qué tan hábil es, qué tanto juega qué tanto tiempo de juego tiene, ¿no? En general se resume entre si mete goles o no mete goles. Si mete gol, pues es bueno. ¿Por qué? Pues para eso lo quieren, ¿no? Para ganar partidos, para meter gol. ¿Cómo se ganan los partidos? Metiendo gol. Entonces, ya, sí sirve, ¿no? Pero ¿cómo determino si ese futbolista es buena persona? But. Ay, Israel, ¿cómo te gusta complicarte la vida? Esto nos lleva a la pregunta, si yo determino que una cosa es buena y mala en función de para lo que sirve, ¿para qué sirve el hombre? ¿Para qué sirve el ser humano? Esto está muy complicado, pero un ser humano, ¿para qué sirve? No es tan fácil de poderlo definir, porque un ser humano tiene muchos campos de acción, se desempeña en demasiados roles, hace muchas cosas. No es un objeto que únicamente tenga una función en específico. Tiene muchas cosas en las que se puede desarrollar. Tiene muchas cosas en las que se puede mover, en las que puede circular. Y decir si sirve o no sirve es algo muy limitado, porque puede ser bueno para algunas cosas y puede ser no tan bueno para otras. Entonces, podríamos decir que, por lo tanto, hay muchas formas de ser bueno. Todo depende del ámbito en el que cada uno se desenvuelva. No hay una sola forma de ser bueno, ¿sí? No hay una sola forma de agarrar y decir, es que esta es una buena persona o esta es una mala persona. Sí, sí, sí vamos viendo hacia dónde me quiero aterrizar. O sea, tú no puedes agarrar y decir de manera libre, es que Israel es súper buena persona, no, yo le voy a dar unas clases, újule, magistrales, tiene una habilidad, no, es buenísimo. ¿Ya le preguntaste a su esposa si es buena persona o no? Porque ella lo conoce todos los días, ¿eh? Fuera de cámara, dentro de cámara, los claroscuros, cómo se levanta, con el aliento a dragón, cómo deja la taza, cómo deja el baño, cómo deja
la ropa, si lavas, si planchas y cocina, ¿sí? Pero Israel es bueno para dar clases. Ajá, ¿y es buena persona? Ya saben si soy buena persona o no. Veto, veto a saber, ¿no? Podemos ser buenos para algo, no podemos ser buenos para todo, pero eso no va a determinar si soy una buena o mala persona en general, porque la forma en que se utiliza, que una persona se mueve, tiene muchos campos de acción. Por lo tanto, no podríamos ir a agarrar y decir que determinar lo bueno y lo malo es lo que nos va a ayudar a poder saber por qué si una persona es ética o no es ética, porque dependiendo la circunstancia, dependiendo la situación, la decisión puede ser buena para unos y mala para otros, pero fue la éticamente correcta, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Todos podremos decir de manera general que es bueno decir siempre la verdad, ¿sí? Raro será el que diga y reflexione dos veces. De primera instancia, si yo digo, es bueno decir siempre, es bueno decir la verdad, todos van a decir sí. Ok. Y si yo soy un doctor que tiene que acercarse con un paciente y que le tiene que decir, te quedan 5, 4, 3 de vida, o mejor dejo que me cuente sus últimos minutos y lo acompaño en su momento y que parta con paz. ¿Cuál es la mejor decisión? Decir la verdad. Oye, te vas a morir. Ya, sin más. ¿Es bueno decir siempre la verdad? Decir la verdad era lo más ético en ese momento, lo más apropiado, lo más correcto. Es difícil, ¿no? En el ejercicio que poníamos hace rato, decíamos que la vida está por encima el valor de la vida es uno de los valores más altos en la escala de valores del mundo occidental, ¿no? Entonces, voy a poner uno medio, primero el que ya habíamos tocado y luego voy a poner otro todavía más complicado que nos va a hacer sentir incómodos. Si decimos que el valor de la vida es el superior aquí en el mundo occidental, en el ejercicio que hicimos del tren, de por un lado salvo a 5 y por otro salvo a uno, entonces, ¿qué? ¿Debo de ir por la opción en la que salve más vidas? ¿O debo de irme por la de una? ¿No? ¿O cómo enfrento el valor de la libertad y el de la vida? En un ejemplo, mi cuerpo o mi decisión. Yo soy libre de decidir si asesino o no asesino si aborto o no aborto. Quitemos la palabra asesino, si aborto o no aborto. Si doy paso a la vida o no lo quito. Entonces el valor de la vida ya no vale tanto. Está raro, porque entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias en la del embarazo? Al final del día, el cuerpo no es un objeto, uno puede tomar sus decisiones, podemos tener varias cosas, cada vez es más difícil. ¿Para qué es bueno el ser humano? Para meterse en rollos. Para eso es buenísimo. Para Israel es bueno para nada más estarnos enredando nada más la mente más y no llegar a nada. Llevamos dos clases de nada, Israel. Ya voy a dejar de entrar a tu clase porque nada más me pones a pensar a lo ocioso. Pero de hecho, el ocio y el pensar y el sobrepensar es el origen de la filosofía. De poder meditar sobre las cosas, de poder reflexionar sobre las mismas cosas. Por lo tanto, si hay muchas formas de ser bueno, todo depende del ámbito en el que nos encontremos, en el ámbito en el que cada uno se desenvuelve. La libertad debería de resumirse entonces en una frase muy fácil. Haz lo que quieras. Pum. Haz lo que quieras. ¿Y todo este rollo para esto? Israel, ¿todo este rollo para esto? No, tranquilos.
O sea, no es como agarrar y decir, ya me cansé, ya no sé para dónde voy, ya me enredé yo solo, hagan lo que quieran, es su rollo, ya. No. Haz lo que quieras, tiene un rollo muy filosófico, hasta anarquista. Fíjense, el concepto de anarquismo está mal concebido, porque el anarquista lo que propone es de que no debería de haber una autoridad regulatoria que regule, una autoridad que regule la conducta humana, sino que el ser humano debería ser tan autogestivo que no debería de existir un sistema que regule a la conducta humana, sino que se autorregule a sí mismo. Eso es lo que quiere decir anarquismo. Eso es lo que propone la anarquía. Pero ya decimos anarquía y ya todos nos imaginamos a los punks, a los estoperoles, a los picos en los cabellos, a las pintas en las bardas, y ya decimos anarquía a la banda, sí, qué buena banda, anarquía, ¿no? No. El concepto filosófico de anarquía es justamente esto, haz lo que quieras. Les voy a recomendar un libro que se llama El gigante gargantúa de François Rebels. El gigante gargantúa de François Rebels. Y no les voy a contar muchos detalles sobre este libro, pero la idea es de que ustedes lo busquen y lo estudien. Pero hay un pasaje en el libro que dice que en cierto momento el gigante Gargantúa decide fundar o crear como una orden religiosa, algo así como masonería, ¿no? Una orden religiosa acá oculta, ¿no? Y la instala en una abadía, la abadía de Telemi. Y en esa abadía, a la entrada de la puerta, hay una frase, un precepto, un único precepto escrito, que es con el que se debe de regir todo el mundo. Haz lo que quieras. La única condición para poder estar en ese lugar es que de manera religiosa hagas lo que quieras. Y la ética lo que propone es justamente eso, hacer lo que quieras. Entendiendo que hacer lo que quieras es primero pensar qué es lo que quieres hacer. Decidir tomando en cuenta las cosas que ya no vas a poder decidir. Y autorregularte. Y autorregularte. Es decir, que si las personas hicieran lo que quisieran cuando sienten la necesidad de hacerlo, estarían muy conscientes de que se requiere de hacer algo para poder tener hacerlo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Decía mi mamá y también mi esposa dice, el que tiene hambre le atiza la olla, ¿no? Entonces, dan las 8 de la mañana de un domingo y todos empiezan a despertar, a emerger. Mi hijo, primero, ¿no? Es el primero en pararse. 8:15, se para a la cocina, abre el refri y dice, ya tengo hambre, voy a desayunar. Y ve que los trastes están sucios y no hay ni un solo vaso para poderse servir leche. ¿Qué es lo que hace? Se regresa a su cama a echar. Espera que alguien más los lave, ¿no? Y ya como espera que alguien más los lave, dice, pues alguien más va a tener hambre y dice que alguien más lave los trastes y sirva y entonces yo ya me vengo a sentar. Ahí es justamente lo que no debemos de hacer, porque hacer lo que quiero es, quiero desayunar. No hay vasos limpios, lavo los vasos y me sirvo. Pero no, el vicio de los placeres inmediatos nos dice qué flojera. ¿Tengo más hambre que flojera o tengo más flojera que hambre? Flojera que hambre. Vámonos. Pum. Y me regreso a la cama a esperar a que mamá o papá se levanten para que sean mejor que lo hagan ellos. Pero el hacer lo que quieras propone que si sabes que tienes que comer, en algún momento te va a dar hambre, papá, ¿no? Entonces, vas a tener que levantarte y lavar los trastes, y ya que los trastes estén limpios, te vas a servir leche. Y ya después de que llegues a la leche vas a decir,
pero a mí me gusta el pan y no hay pan, pero hay harina para hot cakes. Me quiero hacer unos hot cakes, pero el sartén no está limpio. Me voy a acostar. Y otra vez te hace proponerte que tienes que hacer lo necesario para hacer lo que quieras, ¿cierto? Y si todo mundo hiciera lo que quisiera, se daría cuenta que las cosas se tienen que dar para hacer lo que quiera y se estarían autorregulando y nos estaríamos autorregulando. Entonces, la libertad de un hombre no se limita nada más en agarrar y decir sí o no. ¿Sí se dan cuenta cómo esto es más complejo? No es nada más agarrar y decir sí o no. Yo soy libre de decir sí o no. No es tan simple, ¿eh? No es tan simple como agarrar y decir, vuelvo a decir esta expresión y de verdad no es con afán de incomodar a nadie, pero es mucho más profundo esto de mi cuerpo, mi decisión. Es mucho más profundo. No es nada más agarrar y decirlo porque sí. La ética se ocupa del arte del saber vivir. ¿Cómo sabemos vivir entonces? Tenemos que aprender a distinguir eso. Hacer lo que quieras. Para esto, vamos a profundizar con mayor auge en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Voy a dar un espacio para preguntas y respuestas, comentarios, algo que quieran comentar. Adelante. Adelante, estimada Excel. Aló, aló, saluditos. Bueno, voy yo primero y luego va ella. Listo. Algo que me sonó mucho ahorita lo que dijo de esa frase, ¿no? De haz lo que quieras. De una frase de un rap que dice que la libre elección es libertad total, pero responsabilidad total. Claro. Y creo que va junto con pegado la libre elección con la conciencia. Creo que son como hermanos o primos hermanos. Ujú. Y me atrevería a decir que va en proporción el grado de nivel de conciencia que tiene una persona, Exacto. va al grado de nivel de ética con la que se maneja. Entonces, Exacto. Y no, de responsabilidad. son como los niveles de audio, ¿no? O sea, no puedes subir este si no subes este. Entonces, Exacto. subes tu nivel de conciencia, subes tu nivel de ética, subes tu nivel, digamos, de humildad también, porque una persona humilde es la persona que es consciente Consciente. de él, de su entorno y de lo que hay. Entonces, creo que esas tres van de la mano y tienen que subirse en proporción juntas Es correcto. y que son, pues, inseparables, ¿no? Es Entonces, correcto, me es hace correcto. muy, A muy... mayor nivel de conciencia, mayor nivel de responsabilidad, porque ya no puedes agarrar y decir, no sabía, ya no aplica. Ya tú estás siendo responsable de las decisiones que estás tomando, ¿sale? Por eso es importante que se ejercite la conciencia, no nada más la repetición o la obediencia. Por eso no quiero aquí alienar a nadie, ¿sí me explicó? No, o sea, no, aquí en este punto del curso es agarrar y decir, no nada más es válido agarrar y decir, es que la Torah lo dice. No nos alienemos, ejercitemos, porque si bien la Torah lo dice y comparte lo que dice el estimado Jacobo es muy cierto, el judaísmo comparte este valor que estamos explorando nosotros, pero no solamente porque sí, sino porque se ejercita la conciencia. Y eso es a lo que queremos que llegar, no a dar las cosas nada más porque sí. ¿Sí me explico? Porque si no, ¿qué distinción tenemos entre otros sistemas religiosos? Ninguno. Si no lo reflexiono, ninguno. Muy bien, estimado. Estimada Ishel, Sigo yo. Buenas noches a todos. buenas noches. Pues muchas gracias por todas estas clases y creo que viene a llenar algo que yo traía en mente desde varias rabinos atrás, que, que yo no porque crea que el judaísmo es lo máximo y que son ángeles ya andan con alas en la tierra, pero sí creo que tienen una estructura que Hashem les puso para poder desempeñarse de una manera más correcta, por así decirlo.
y nosotros no tenemos esa estructura, a nosotros no nos enseñan a pensar, a nosotros nos enseñan a hacer lo que usted decía, a ser obedecedores todo el tiempo, tanto en la escuela, en la casa dependiendo de qué sistema venga cada uno, en que no hablas y el papá, como decía usted, es el que habla y puede decir una cosa y hacer otra, Claro. no se le puede desdecir. Entonces, nos hacen crecer en un sistema en el que nuestro raciocinio tiene que estar apagado. Y entonces Claro. yo una vez me acuerdo que le pregunté a un rabino que si no sería el inicio, antes de desaprender o junto con desaprender, el poder aprender a pensar, porque no estamos acostumbrados a razonar, no estamos acostumbrados a tomar ideas propias, a lo mejor equivocarnos y decir, bueno, yo pienso que sería esto. Creemos que está mal el opinar y no nos atrevemos a esas cosas, a tener nuestras ideas. Entonces, pues Correcto. muchas gracias por este espacio en donde podemos aprender a pensar, aprender a desarrollarnos y suena feo, ¿no? Que no sabemos pensar, como no Claro. sabemos respirar, no sabemos comer, pero es una realidad, no lo sabemos, damos por hecho cosas. Y de lo que decía usted, que muchas veces hay cosas que no sabemos ni de dónde vienen. Me contaron una historia en una iglesia que había un chivo atado a un palo y el padre que lo había atado ahí fue porque el chivo se metía hasta la iglesia y se comía las plantas que ponían las ofrendas y todo eso. Entonces amarró ese chivo porque no era de nadie y lo amarró al palo de afuera en el atrio, no sé cómo se llama el lugar de afuera. Ajá. De entrada. Y entonces, se muere el sacerdote y traen a otro de otro lado. Y entonces ese nuevo, pues ve que está un chivo afuera y él sigue haciendo sus cosas, total que el chivo se muere. Y dicen, no, pues nos surge un chivo. Empieza a decirle a la comunidad, nos surge un chivo. Y dicen, ¿por qué? Pues porque nos hace falta un chivo ahí afuera. Porque era necesario que Porque estuviera tiene que un haber chivo uno. ahí afuera. Él no sabía por qué, cuál había sido el trasfondo de todo eso, Ajá. pero él creía que era necesario que hubiera un chivo amarrado ahí afuera para poder hacer las cosas. Entonces, así muchas veces hacemos en nuestra vida y tenemos en el diario vivir, tenemos que tomar decisiones. Yo tenía Correcto. como unos 20 años más o menos y estaba trabajando en un hospital pediátrico. Entonces hubo un sismo muy fuerte y todos sabíamos pues lo que se hace en las brigadas, que hay que salir. Y yo tenía que tomar una decisión, yo estaba medio hospital y vi como todos se salieron, pero me hizo reflexionar en esos segundos cuando vi que todas las encargadas de un área de donde yo acostumbraba a ir, de bebés que no se pueden mover los niños solos, todas se salieron y se salieron casi corriendo. Y entonces yo me Llegan ahí puse, los bebés. sí, y yo me puse a pensar, si ellas salen espantadas corriendo, ¿cómo se quedan los niños ahí en Claro. el temor y sin papá, sin nadie? Entonces yo lo que hice fue dar la vuelta y regresarme caminando entre la gente por la orilla, regresarme a la sala para tranquilizar a los niños. Después Sí, me claro. dio una regañada muy fuerte por la brigada porque en vez de salir me metí, pero en ese momento mi ética me decía que yo tenía que calmar a los niños y que tenía yo que estar presente ahí. Claro. Y Entonces, una figura de autoridad que los controlara, ¿no? Para sí, evitar un riesgo mayor. sí, porque yo era conocida para ellos, entonces al estar yo ahí con ellos calmándolos no iba a hacer que se cayeran del lugar donde estaban. Entonces, tenemos que tomar esas decisiones a veces y van en contra de lo que se podría decir que es seguridad o nos tenemos que arriesgar a que no sea a lo mejor lo más correcto, pero Claro. sí para nosotros, como usted decía. Correcto. Muchas gracias. Perfecto. Muy buenas reflexiones, estimada Excel. Muy bien, muchísimas gracias. Estimada Alicia, adelante. Sí, gracias. Buenas noches, don Israel. No, ahora sí nos dejó don Israel. Imagínese, mi cerebro está así haciendo pesas porque ahora sí me puse a pensar. Retomando lo que usted decía rápidamente de lo que por qué hacemos las cosas. Recuerdo hace unas clases atrás una mora que nos contó una historia acerca de las familias que comían el pescado sin cabeza. Y la mamá le preguntaba a la otra, ¿pero por qué comemos el pescado sin cabeza? Dice, porque así lo hacía mi mamá. Y a la otra generación, ¿pero por qué comen el pescado sin cabeza? Porque así lo hacía mi abuelita. La cuestión es, para no terminar mucho, llegaron desde la bisabuela.
Y le dicen, Ok. abuelita, ¿por qué comemos el pescado sin cabeza? Dice, porque en ese tiempo solo había un comal chiquitito y si la cabeza no cabía, entonces por eso la cortábamos. Entonces, ahí vemos muy claro el caso de que lo hacen por costumbre, pero no sabían Exacto. realmente el por qué. Así que muchas Exacto. gracias. Bravo, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Bien. Estimada Ana y Miguel, adelante. Gracias, estimado. No, pues es que a mí me tiene así, pues, me está poniendo a pensar cosas que no quiero pensar y a tomar decisiones que no sé qué haría, la verdad. En cuanto, tengo una pregunta. Sí. Bueno, ahorita ya, como le digo, ahorita diría la estimada Alicia, mi cerebro está así. Ya ahorita me confundí entonces lo que es ética, lo que es moral, o sea, ¿la ética está dentro de la moral No, o no podríamos son decir cosas que diferentes? No, son no, dos son, partes. son conceptos distintos. Ujú. Decíamos que la moral es el conjunto de comportamientos y normas que se aplican o que son válidos o que se toman como válidos para una sociedad, un entorno, una comunidad. Pero la ética es la que se encarga de reflexionar sobre por qué estos actos son morales, son correctos o válidos en esta sociedad. ¿Sí me explicó? Desde la perspectiva del autor, ojo, estoy hablando desde la perspectiva del autor que es Fernando Savater. Ustedes pueden ampliar el catálogo, podemos ampliar más, y de hecho lo vamos a hacer en las próximas clases, porque en las próximas clases vamos a citar a Aristóteles con respecto a la ética como el fin de la virtud, ¿sí? Y la virtud como ese fin del vivir, de la existencia. El que no vive con virtud no tiene sentido de que viva, porque al final del día el ser humano tendría que vivir, ser un ser virtuoso para poder vivir feliz y para poder alcanzar su máxima realización. Pero desde la perspectiva de Fernando Savater nos dice que la moral es el conjunto de comportamientos y normas que se aceptan como comportamientos válidos a una sociedad, y la ética es la que reflexiona sobre el por qué esos comportamientos son válidos. ¿De acuerdo? Esa es como la definición que podríamos abordar en este momento. Aunque de manera indistinta, la jerga coloquial utiliza y dice, es que eso no es ético, es que eso no es moral, pensando que son sinónimos, pero en realidad se aproximan, pero no son lo mismo. La moral entonces es como dice la querida Alicia, o sea, lo que hacer lo correcto, pero de acuerdo a lo que me enseñó mi mamá o De etcétera, acuerdo a lo lo que que dice la se ha sociedad. establecido la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ahorita es muy palpable. La homosexualidad antes era algo, un acto inmoral, ¿no? Totalmente. Y ahorita ya no lo es. Ahorita ya existen derechos para las personas que tienen gustos por su mismo género. Ya son respaldados por la ley. Sí, si nos vamos a los años 60, la lucha por los derechos de la homosexualidad fueron muy crueles, ¿no? Sufrieron mucho esas personas. Y Ujú. ahorita, porque estaban en una sociedad en la cual no era moralmente correcto tener gustos por personas de tu mismo género. Ahora ya no, ahora ya tenemos una apertura en nuestra sociedad en la que tenemos la posibilidad de tener hasta matrimonios igualitarios, ¿no? La moral ha cambiado, ¿sí? Porque ahora ya es moralmente mal visto que una persona discrimine a una persona por su raza, color o género, ¿no? Porque las sociedades han evolucionado. No puedo decir yo si eso es bueno o es malo, solamente lo que es actualmente moral, ¿sale? Eso es lo que tenemos ahorita. Gracias. Claro que sí. Estimada Patricia Andrade, adelante. Buenas noches con todos y disculpe que ingresé tarde a todos. No te Una preocupes. cosa muy importante que es que hay un dicho que me dijo una vez un amigo, somos apurados y flojos. Ajá, Hacemos las cosas apuradas y no vemos lo que puede venir. claro. Entonces digo, no analizamos nada, estamos corriendo, corriendo y al corre que te me corre. Entonces yo digo, sentarse un rato, hay cosas urgentes, sabemos, pero si nos sentamos un rato y podemos analizar qué es lo que vamos a hacer para no cometer los errores, sería bueno, pero no lo hacemos, no lo Claro. Ujú. hacemos. Y otra cosa de la ética, realmente la ética ya no se ve en ninguna, ni la moral. Entonces, nos vamos a instituciones públicas y vemos que casi no hay moral por hacer algún trámite rápido.
ahí comienza la gente a querer coimar. Ujú. Entonces ahí uno se está como metido en tantas cosas y no sabe qué hacer. Justo yo tenía un trámite y no había quien me diga cómo hay que hacer. Entonces Claro. ya aparecen las otras personas que ayudan, que por adentro con coimas y todo. Entonces, Ujú. como se necesita urgente, ¿se hace o no se hace? Claro. Viene ese dilema, eso es lo que justo me pasó a mí. Por eso yo digo ahora, yo también estoy, estoy Sí, no, y confundida. está bien. Justamente ese es el punto de esta clase, reflexionar sobre, ¿lo hago por la derecha o me voy por el atajo? Porque necesito y tengo que, y ya llevo la prisa y qué, pero es correcto, no es correcto, es un servicio apócrifo, pero que me va a ayudar a sacar mi trámite, porque el sistema así se está haciendo. Eso es justamente lo que debemos de reflexionar nosotros y no tratar de encuadrarlo nada más si es bueno o malo, sino traer el ejercicio reflexivo. Y qué bueno que usted lo está haciendo, estimada Patricia. Como dice, hay que tomarnos el tiempo porque andamos corriendo tanto para todos Así, lados que es, hacemos las cosas automáticas y no reflexionamos sobre si esto realmente es apropiado o no es apropiado. para nada, Y no sí. tiene nada que ver con quién me lo diga. ¿Sí me explicó? O sea, no tiene Sino nada que la ver, es que me lo decisión. dijo el rabino, o me lo dijo la mora, o me lo dijo el padrecito, o me lo dijo el pastor, o me lo dijo. No, tiene que ver con cómo lo estoy yo pensando, cómo yo lo estoy apropiando, Así es. porque yo tengo que generar el propio discernimiento. Muy buena aportación, estimada Patricia, muy buena. Y estimado Israel, también me vino aquí la lógica. Yo me Ok, leí un libro y nunca entendí lo de la lógica. O sea, es decir, 1 más 1 es 2, está bien matemáticamente, pero en el pensamiento, ¿cómo? ok, Bueno, perfecto. Y fíjense que esperemos la que lógica y la Dios nos razón. ayude. Ese es otro sinónimos que utilizamos de manera seguida, la lógica y la razón, y no siempre van de la mano. Una cosa es Ujú. la lógica y otra cosa es la razón. Vamos a abrir un espacio para poder definir esa, no está en el marco de esta clase, pero sí estaría padre que viéramos cuál es la diferencia entre lógica y razón, para que pudiéramos nosotros tener más claros estos dos conceptos. Entender, sí. Muchas gracias, Israel. Perfecto. Gracias. Estimada Magali, adelante. Ya Buenas está. noches, Israel, y a los demás compañeros. Buenas noches. Estábamos comentando sobre que nosotros pues no pensamos ni analizamos muchas cosas de nuestro proceder. Pero es que también, como muy bien dijo una de las compañeras, es que no estamos acostumbrados, no nos enseñaron a ir más allá. ¿Pero por qué? Porque venimos de un sistema religioso que se nos Ujú. prohibía pensar, sino lo que Correcto. decía el sacerdote, lo que decía el pastor era lo que era. Y lo que hay que creerlo por fe. Cuando no había una explicación a algo que tú tenías duda, pues tienes que creerlo por fe. Entonces uno se conformaba con eso y no indagaba, no iba más allá. Y si te atrevías a indagar, entonces era algo anatema, una Es correcto, maldición. sí. Entonces, pues, salir de esa liviandad o esa, ¿cómo te puedo explicar? De ese atolladero, de Ujú. poder ir más allá, Claro. sí, nos cuesta, nos da trabajo, porque realmente los grandes descubrimientos, Israel, se han hecho por la contemplación. O sea, la contemplación es sumamente importante. Es Es de la correcto. única manera que nosotros podemos ir allá, de poder, por eso es que estas personas que apoyan el mindfulness, la cuestión Ujú, del hoy y de la hora, es que tú ujú, tienes que, te ayuda a concentrarte, te ayuda como a calmar tu mente de tanta musaraña que a veces tenemos, que no nos ujú, deja pensar, tenemos demasiadas preguntas, demasiadas cosas por hacer y ujú. eso nos agobia. Entonces, ese agobio mental es lo que no nos ayuda ni nos permite con la contemplación. Por eso estas Correcto. personas, por ejemplo, Mario Puig, que yo lo sigo mucho, que es de español, Ujú, médico español, y ahora se dedica a escribir libros y a hablar sobre el mindfulness, pues él dice eso, de que tú te detengas, de que tú pongas tu mente en blanco, no es como nos enseña el cristianismo, porque el cristianismo enseña que hasta la meditación es diabólica, ujú. porque todos ven el diablo en todo, en todos En sitios, todos más que al lados, sí. mismo,
más que al mismo, ven más al diablo que a Dios, como dicen ellos, y todo es malo. Entonces, pues, yo tenía miedo hasta de leer los filósofos, los pensamientos filósofos, porque Dios mío, entonces Platón está mal, entonces esto es diabólico, esta gente, entonces te ponen tanto miedo a tu poder, a tu poder estudiar a estos grandes pensadores, porque esta gente, estos grandes, estuvieron, yo digo que estuvieron en una época para enriquecer ese tiempo en que vivieron y enriquecer nuestro presente hoy día, porque todavía hablamos de Platón y hablamos de Aristóteles y Claro. hablamos de toda esta filosofía hasta el Sí, han estoicismo. construido nuestros sistemas políticos y gubernamentales, ¿eh? O sea, Sí. nos siguen construyendo en la actualidad. Así para que tú veas que Dios puso en cada tiempo este tipo de personas para poder enriquecer su presente, su futuro y hasta hoy día pues el futuro de que para ellos era el futuro, Claro. a nosotros es nuestro presente. Pues estas personas contribuyeron demasiada información, y estas escuelas y las escolásticas y estas escuelas filosóficas del tiempo gregoriano, pues de verdad que fueron personas que ayudaron a tener ese autocontrol y poder ir más allá del pensamiento, de lo que era lógico, de lo que era tangible, y no era malo. Pero Claro. hoy día, pues por eso nos cuesta, y a veces hasta hemos criado hasta nuestros hijos, porque yo soy mami o papi, no me cuestione. Y Exacto. está mal. Replicamos el mismo modelo. De hecho, Sí. voy a aprovechar para hacer un comercial y espero que tengan la oportunidad de comprarlo. Saludos a mi querida Solia Centeno de Baglivo. La quiero mucho, también fue estudiante de la Fundación, es escritora de Santa Cruz, Bolivia, y ella tiene un libro que se llama Sobreviviendo al Sistema Educativo. Y justamente Bueno. eso es lo que está ejemplificando, ¿no? O sea, cómo todos los sistemas nos alienan para poder aprender de una cierta manera y nos estructuran para no desarrollar el ser, sino el hacer. ¿Sí me Ni el explico? pensamiento crítico tampoco. Ni el pensamiento crítico, ¿no? Anteriormente nada más era como veníamos de una revolución en la que, bueno, de una Segunda Guerra Mundial, después venimos con la Guerra Fría y luego entró el sistema neoliberal en el que hay que producir, el que hay que saber hacer, todo era un saber hacer. Y entre más se pasa a hacer, entonces vales más. Pero ahorita el paradigma está cambiando y ahora estamos no solamente en el saber hacer, sino en el saber ser. Hay que desarrollar el ser para después saber hacer. Entonces, el ser es el que se tiene que expandir ahora. Y ese es el que justamente está creciendo ahorita con nosotros, que nosotros decimos, venimos de una opresión, de un sistema que nos dice qué debemos de hacer, pero ahorita queremos ser nosotros, ¿no? Y las generaciones de ahora, las más jóvenes, yo veo que se están conflictuando mucho y decimos que es generación de cristal porque están más aturdidas por toda esta sobreestimulación que tienen del consumismo y que están tratando de nacer en su ser, ¿no? A nosotros nos tocó ser lo que nos dijeron ser. Tú vas a ser abogado, albañil, bombero, policía. Y ahorita las profesiones han cambiado muchísimo porque están desarrollando realmente el ser de la persona. Entonces, Se ha nosotros diversificado también las se ha profesiones. diversificado. Y hay Entonces, más es oportunidades eso. para estos jóvenes ahora. Exacto. Entonces, esto que dicen es muy valioso, qué bueno que lo comparten, el aprender a pensar, eso es algo que ahora tenemos que hacer nosotros, tenemos que aprender a pensar, a cuestionarnos de manera saludable, no hacer la crítica destructiva, sino la crítica constructiva, la que me lleve a un siguiente nivel, la que me ayude a profundizar más, a convencerme, a cuestionarme con la intención de fortalecerme, no de destruirme, sino de llevarme a un nuevo conocimiento. Perfecto. Muy buenas aportaciones. Israel, nada, es Pedro. Luego que se Sí. termine la clase, Maggie y yo lo vamos a llamar, pero no tiene nada que ver con la clase. Ok, perfecto. Por Listo. WhatsApp. Estaré pendiente. Listo. Ok, bien. Gracias. Bien, Estimada usted. Yal y estimada Margarita, con ustedes termino. Shalom. Hola. Disculpa, entré tarde porque se cayó aquí la red. Le quería yo Sí, hacer no sé. una pregunta, así como dice, ¿no? De la lógica y lo que, como Sí. dice, de la ética, ¿no? Porque Sí. yo la llevé, pero por medio del sistema católico. Entonces cada vez que me paraba, yo hacía una pregunta y eso, pues igual como dice la estimada, te satanizan, ¿no? Entonces te dicen, no, estás mal, si empiezas a preguntar, te vas a ir al infierno, aquí, allá, ¿no?
Ujú. Es como yo tenía, lo vuelvo a repetir, ¿no? Siempre como que te clasifican, ¿no? Yo, por Claro, por ejemplo, que supuesto. tenía yo Ujú. el síndrome de Asperger, me decían, no, pues mira, no sabes pensar, Ujú. yo diría que mejor, preguntes a un psiquiatra o eso, ¿no? Entonces, pues yo no me enojaba, ¿no? Yo decía, yo Ujú. tengo que preguntar. Y Ujú. pero ellos acomodan las cosas, no como quisiéramos porque me daban sacerdotes y la verdad que no hacen pensar, ¿no? Es como ahorita también, ¿no? Ujú. Que lo que pasa que con las redes es tanto que no te puedes concentrar a veces en unas cosas como lógica, lo que es lógico para mí, decía yo, Ujú. pero es ilógico a veces la sociedad cómo se rige, perdón, Por- cómo se rige con leyes y cómo no perderse, ¿no? Pero Ujú. a la vez te dicen igualmente que los filósofos, pues no, pues cómo vas a estar viendo la clase de filosofía, no está bien, y bueno, te empiezan como a que no querer que uno piense, ¿no? Entonces yo tenía yo tantas preguntas que a veces me castigaban por las preguntas, me mandaban, me hincaban y me decían, Ujú. y gracias al creador que llegué aquí y empecé a hacer muchas preguntas. Yo lo que tengo siempre, bueno, la cámara, ¿no? Que a veces me sofoca, pero sí me Ujú. gusta preguntar mucho, aunque a lo mejor no pregunto correctamente, pero creo que todos tenemos que aprender algo de la sociedad y ser tolerantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso ahorita, por ejemplo, si queremos un estudio para mi hijo, no me lo permiten, porque me dicen que ese sistema como que clasifica, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo es que entonces dice que hay personas que nuestros derechos como personas como ellos nos clasifican como discapacidad, pero yo Ujú. siento que no, porque es un síndrome, ¿no? Y Ujú. no hay esa ayuda, porque Ujú. si nosotros empezamos, no, nos dicen, no, pues tienes que hacer esto Ujú. y lo hacemos, pero ya después no nos dicen cómo van bueno, nos dan las reglas y cuando ya nosotros hacemos las reglas, nos dicen, no es así, tú tienes que Ujú. pensar, ¿no? Y entonces ahorita gracias al creador que nos está dando usted las herramientas y eso para poder analizar, porque no pensamos, o sea, hacemos las cosas como si fuéramos robots, ¿no? O sea, nada Ujú. más porque nos dicen las reglas tienen que ser así. Sí, Entonces, sí, no, sí. tenemos que pensar y aunque no sea la lógica, como dice, sí, como que se pierde la realidad, pero hay que investigar y dar con el punto, porque a veces son dos realidades, ¿no? Como dice usted, a No, la y derecha o a aparte la déjenme izquierda, ¿no? decirles que ustedes, yo tengo un hijo que tiene TDAH y aspectos de Asperger, ¿eh? Yo también conozco sobre el síndrome. Y entonces, él tiene una forma de pensar distinta. No quiere decir que no piense, porque yo le he dicho, no es que tú no pienses, tú piensas de una forma a la que yo no pienso. O sea, si yo pienso en un cuadrado, tu sistema de resolver un problema es un círculo. Y eso no quiere decir que estés mal, quiere decir que ves el mundo de otra manera que yo no alcanzo a comprender y yo tengo que aproximarme a tu forma de ver esa perspectiva, a tu forma de ver el mundo. Y muchas veces ustedes nos pueden proponer soluciones distintas a las Correcto. que nuestro cuadrado nos da, se salen de la caja. Sí, exactamente. Espérame, me voy a ir así porque Sí. me dicen así, ¿no? Entonces, Ujú. yo llegué aquí y empiezan los rabinos como que a dar las clases eso, y como que yo empiezo como que a encontrar las respuestas, ¿no? Porque aquí te hacen pensar y yo a veces cuando veo una clase la tengo que repasar muchas veces porque tengo que pensar por Ujú. qué son las cosas así. Y como dijo la querida Alicia, ¿no? Al final con la cabeza, ¿no? Que le cortaban porque no alcanzaba el sartén. Así nosotros, ¿no? Tenemos que Claro. ser como tolerantes si las personas no piensan como uno, pero porque si no existieran las leyes, creo que se comería la sociedad. Entonces yo Ah, por trato supuesto. como de entender las cosas. Bueno, gracias, Está muchas excelente. gracias por No, felicidades por su esfuerzo, qué bueno que está aquí y me da mucho gusto que esté participando. Vamos a seguir aquí atentos para cualquier duda. Estimada Margarita, con usted termino. Shalom, shalom, qué gusto escucharle. Y pues sí, Gracias. a mí también aquí me vino a revolucionar toda mi mentecita, ¿verdad? Tantas cosas que
a veces uno trae en mente que uno dice, ay, no, estará bien que lo haga o que no lo haga. Cuando yo también salí y ahora sí de lugares no correctos, había cosas ahí que a mí me confundían mucho y yo decía, Dios mío, ¿será que está bien? ¿No está bien? ¿Será que es correcto o no es correcto hacerlo? Y una de las cosas que a mí en esos momentos me hizo dudar mucho de si era correcto o no, es, por ejemplo, en un lugar donde me reunía, supuestamente el oro era anatema. Entonces yo tuve un accidente hace 21 años en el cual quedé cuadripléjica. Antes de estar en esta situación, pues yo vendía oro. Entonces, cuando por esta situación, yo empiezo a conocer, pues, a lo mejor en esos lugares, yo empiezo a buscar mucho de Dios y entonces me dice, no, el oro es anatema, tienes que tirarlo o el pastor decía, o lo tienes que traer a la iglesia y me lo das y pues lo invertimos aquí para lo de la iglesia, lo que haga falta, cosas así, porque el oro es anatema y yo me quedaba pensando, a ver, o sea, empecé a usar mi razonamiento y mi lógica, ¿no? Porque yo decía, bueno, si es anatema, ¿por qué me lo pide? ¿Por qué? Claro, O sea, ¿por qué me dice que lo tire y si no que se lo claro, lleve a él? claro. Pues yo veía muchas mujercitas que así, o sea, aretitos, anillos, o sea, lo echaban en una servilletita de papel y llegaban y decía, tenga, pastor, para no tirarlo. Pero pues yo tenía así como que muchito, ¿no? Porque pues Sí, claro, pues a como eso se vendía, dedicaba. yo dije, a ver, ¿cómo lo voy a tirar al drenaje? Porque él decía que hay que tirarlo al drenaje para que nadie le haga uso. Y yo decía, ¿cómo lo voy a tirar? Entonces yo sí entré en una situación que decía, Dios mío, a ver, ayúdame a hacer las cosas bien. Entonces, bueno, yo en ese momento Justamente decidí, eso, justamente eso es lo que acabamos de ver en esta clase. Qué buen ejemplo que trae, ¿eh? El hacer las cosas por miedo de una recompensa, por más bien por esperar una recompensa o por miedo a una sanción. Y ese tipo de cosas son las que alinean y los pastores y las religiones agarran y dicen, no, porque es totalmente ignorante eso y hacen que la persona le entre un miedo y entonces lo haces no porque pienses, sino porque tienes miedo y actúas de una manera, pues, irracional, totalmente irracional. realmente, bueno, yo como venía de un accidente pues muy fuerte, Ujú. y llego ahí, pues sí, todo era así como que, Dios mío, ayúdame a hacer todo bien, que no te falle para nada, por favor, o sea, no quiero como sufrir más de lo que ya he sufrido. Claro, Ay, ayúdame, yo quería hacer así como completamente todo perfecto, todo. Entonces, cuando me llega esa situación, pues, pues yo dije: "Ay, Señor, yo no siento, o sea, que tenga que tirarlo al drenaje", y dije: "Como que yo no siento que eso está correcto". Entonces, claro. bueno, yo lo que fui a hacer, fui a empeñar todo el oro, o sea, porque Ujú. dije, como me estaban diciendo que tenía que hacerlo y que tenía que hacerlo, que porque era anatema, y yo no lo sentía así, dije: "Bueno, pues mejor voy y lo empeño". Entonces, lo llevé a un empeño, y yo dije: "Bueno, Dios mío, pero, pues, tengo que invertir también para tus cosas", ¿no? Entonces, era una persona que invertía en esos lugares. Ujú. Entonces, pues, ya lo vendí y invertí ahí en sillas, que en micrófono, lo que hacía falta. O sea, Mm, pero tomé parte también de eso, ¿no? claro. Y, Ujú. y bueno, yo nunca me sentí así como que: "Ay, Dios mío, te estoy fallando, o me Mm, vas a castigar por eso", o sea, yo no lo sentía así, pero sí ujú. dije: "Bueno, Dios mío, si estoy mal, bueno, pues ya me lo harás saber", o sea, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero, pues tú Claro. me enseñarás, o sea, si estoy mal. O en otra situación también así muy fuerte, Ujú, ya estaba en una comunidad mesiánica ujú, por 2 meses nada más. Pero bueno, cuando se enteraron ahí que yo ya no iba a estar en la comunidad mesiánica, porque yo ya estaba, ahora sí ya en la situación ya conociendo de H, ujú, entonces, pues fui a la casa de una estimada de ahí, ujú, eh, que, ay, no sé, fue así súper rarísimo, en ocasiones le he platicado. ujú, Yo me acuerdo que solamente yo le pedía la dirección a ella de una comunidad que ella sí sabía ujú, dónde estaba de judíos, según ujú, yo, para poderme reunir con judíos, porque yo pensaba que tenía que ser judía. Entonces, pues yo la busqué a ella y me dice: "No, pues ven para la casa". Y voy a su casa y yo veo que están preparando ahí como un aceitito con agua ahí revuelto y tenían ujú, un teilín y cosas así, pero yo no sabía, o sea, que estaba tramando, ¿no? Sino que ujú, nada más nos había invitado que para platicar y pues ya estamos ahí y pues ujú, ya me llegó otra señora, eran 3 señoras y fue mi hijo, un primo y yo. Estamos sentados en el sillón y ellas enfrente. Cierran la ujú. puerta
y me empiezan a decir, en este momento, o sea, me dijeron ese nombre de Joasha, Ujú. quiere que tú regreses, o sea, Dios quiere que tú regreses al Ah, camino. ya. La Ajá. empezaron a exorcizar, ¿no? Casi, Sí, casi. sí, sí. Y si tú no regresas en este momento, tu hijo va a Ujú. morir terriblemente en un accidente. Ah, Terriblemente, o sea, va a ser un accidente ujú, donde si quieres cierra tus ojos para que él mismo te muestre cómo va a morir tu hijo. ujú, Y yo así como que me quedaba ahí. Y yo ya tenía mi fe así muy fuerte puesta en Hashem, y yo ujú, decía: "Ay, Señor, o sea, bueno, sí les dije a ella: "Si tú me vas a mandar eso, ujú. pues, Señor, o sea, Que tú sea me tu lo voluntad. mostrarás". Pero yo Ujú, les dije a ellas: "Yo no voy a cerrar los ojos, porque ustedes ujú, no son quien para mostrarme nada, y si él ujú. me lo tiene que mostrar, me lo va a mostrar. Y Claro. si mi hijo va a morir así, por yo seguirle a él, pues él solamente sabrá porque estoy en las manos de él". No, no, que tienes que regresar. Mira que Dios está en este momento diciéndote que si tú retornas, vas a caminar en este momento. En Hijo, este momento Él te va a sanar y tú te vas a levantar. Y entonces yo decía, pues si Él me quiere levantar, me va a levantar en el momento que Él quiera y no claro. necesita de ustedes. No, no, pero como no, o sea, como no era así como que No doblegó me usted su metieran el voluntad. miedo, el susto, yo Ajá, ya estaba curada de todo eso. Me claro. decían, no, es que tú no puedes ser judía. A ver, levanta tu mano. Si tienes las 4 letras, entonces sí puedes ser judía. Y yo, o sea, así como que no voy a levantar mi mano porque Justamente eso es lo que tratamos de hacer con este curso. Qué bueno que lo comparte, estimada. Y para cerrar, justamente es lo que tratamos de hacer en este curso. Sí, a mí hubo una frase que me quedó clavada muy fuerte que leí de el rap, de, se me acaba de ir el nombre, del rap Isaac, se me fue. Luego les doy bien el nombre del rap, se me fue ahorita el nombre del rap. Dijo, si uno no tiene los valores monoteístas de Sara, de Abraham, de Jacob, la sabiduría de la Torá en manos de un ignorante es como si se le estuvieras entregando un bisturí a un mono. Un arma que puede ser de vida está siendo utilizada para la muerte y el asesinato. O sea, antes de querer meternos a todo este mundo de muchos valores, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, lo dijo la estimada Excel, lo hemos venido concluyendo poco a poco, hay que aprender a saber pensar, porque si no, vamos a caer en las redes de la idolatría, de la religión, de justamente de personas como estas que te quieren venir a llenar de miedo. Eso es como si yo les empezara a decir ahorita a ustedes, quieren ser sanos, deposítenme 10,000 pesos en mi cuenta bancaria y todos van a ser salvos, ¿no? Y todos, sí, porque él tiene un poder de curación que con el Wi-Fi, pero tiene que ser de ciertos megas, porque si no, no les va a llegar mi bendición, ¿eh? Entonces, ¿sí me explico? Pura charlatanería. Y cuando llegamos al monoteísmo, llevamos todos un proceso, ¿eh? Y yo les apuesto que todos, así como la estimada Margarita, tenemos un proceso distinto y pasamos por unas cosas tremendas, pero ahorita vamos desintoxicándonos de eso y ahora sabemos que lo que hay que hacer es como lo dijeron, hay que aprender a pensar por uno mismo, como la estimada Margarita lo está contando, o sea, ya a mí no me duermes con cuentos, yo creo que también pensar, pero yo creo que la confianza debe de estar bien puesta en claro, Hashem. Esa es, yo creo que la emuná, el bitajón, o sea, que tenemos que tener bien puesto, pues solamente tenemos que tener temor a él, ¿no? Y no al hombre, porque el hombre nos puede correcto. meter temor y nos puede meter miedo, pero las Justamente cosas no tenemos que hacerlas por miedo, sino por eso respeto es y cierto. amor a Hashem. Eso es Así correcto. es. Las cosas no se pueden hacer por miedo. Muchísimas gracias, estimada Margarita. La raíz del miedo es ¿qué? La ignorancia. Siempre lo he dicho, siempre lo he compartido y siempre me gusta recordar eso. La raíz del miedo es la ignorancia. Si algo te da miedo es porque lo ignoras. Conócelo, estúdialo, profundízalo, apropiate de él y entonces ya no le vas a tener miedo, vas a estar completamente listo para recibirlo. Bueno, pues vamos a concluir la clase, ya nos extendimos bastante con los comentarios. Les agradezco mucho a todos por haber estado aquí en esta clase, que Hashem nos permita tener más clases. Vamos por la segunda clase, ya esta fue la segunda clase, vamos por la tercera clase. Con ayuda del cielo nos vemos la próxima semana y seguimos estudiando. Váyanse leyendo lo que les recomendé ahí
En la clase vayan ampliando, les voy a dejar a lo mejor una bibliografía adicional en el grupo para que la vayan viendo y que vayan ampliando sobre principalmente la ética humanista, que vamos a abordarla la siguiente clase. La ética humanista. ¿De acuerdo? Les deseo un excelente día a todos, una excelente noche, un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y nos seguimos viendo. Shalom, shalom. Amén, igualmente. Shalom. Gracias.